Evangelio de hoy. Sábado 19 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró. Se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará. Nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no lo apagará. Hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel momento en que los fariseos decidieron confabularse contra Jesús para acabar con su vida, se desveló una de las realidades más duras del corazón humano. La resistencia a la verdad cuando ésta cuestiona estructuras rígidas. Y la dureza de espíritu cuando la misericordia interrumpe el control religioso. Porque no se trataba solo de una reacción contra un hombre que sanaba, sino de una lucha frontal contra un reino que venía a desplazar la ley del poder por la ley del amor. Revelando que el odio más profundo no nace de lo profano, sino de lo sagrado mal entendido. Y que la muerte de Jesús ya estaba sembrada en los corazones que no soportaban su ternura. Jesús, conociendo sus intenciones, se retiró. Pero su retirada no fue cobardía, sino pedagogía divina. Pues sabía que su hora no había llegado. Y que el reino debía avanzar sin confrontaciones innecesarias. Porque la salvación no se impone a la fuerza, sino que se abre camino en el silencio, en la discreción, en el corazón que escucha y no en la plaza que grita. Y así nos enseñó que muchas veces el bien más profundo se realiza sin testigos, lejos de los aplausos, oculto en la obediencia al plan de Dios. Y aún en su retirada, muchos lo siguieron. Porque la luz no puede esconderse cuando ha comenzado a brillar. Y el corazón herido siempre reconoce la presencia del sanador. Por eso las multitudes no se fijaban en las amenazas, ni en los riesgos, sino en la esperanza que caminaba delante de ellos. En la mirada de aquel que curaba sin pedir nada, que tocaba sin temer la impureza, y que hablaba con una autoridad que no humillaba sino que restauraba. Porque allí donde Jesús iba, la vida se levantaba del polvo. Y los rotos volvían a soñar. Jesús los curó a todos. No solo porque tenía poder, sino porque su corazón no podía permanecer indiferente ante el dolor. Y esto revela que en el centro del Evangelio no está la eficacia de un milagro, sino la compasión de un Dios que sufre con nosotros, que baja a nuestras miserias y las transforma desde adentro, que no selecciona a quien ayudar según méritos, sino que se inclina ante cada necesidad como si fuera la única. Y eso nos obliga a revisar nuestra manera de amar, a preguntarnos si nuestro corazón está más cerca del fariseo que juzga, o del maestro que sana. Pero también les mandó que no lo descubrieran. Porque Jesús no busca protagonismo, sino transformación. No desea ser aclamado, sino acogido. Y en esa actitud vemos al siervo que no grita, que no alza la voz en las plazas, que no impone sumisión,
sino que se ofrece con la delicadeza de quien conoce la fragilidad humana. Porque en su silencio hay una sabiduría que desarma al orgulloso y da paz al humilde. Y así nos enseña que el reino de Dios no entra con estruendo, sino como brisa que acaricia lo roto. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que hablaba de un siervo elegido, amado por Dios, sobre el cual ha sido puesto el Espíritu, y que anunciaría la justicia a las naciones. No con violencia, sino con ternura. No con espada, sino con servicio. Y en ese retrato profético vemos la figura de Cristo, que siendo Dios se despojó de todo poder para caminar entre nosotros como uno más. Y que aún hoy sigue siendo la voz de los sin voz. Él no gritará, no discutirá, no alzará su voz en las calles, porque su estilo es el del silencio que transforma, del gesto que consuela. Da un paso firme que no necesita imponer para convencer. Porque su fuerza no viene del miedo que inspira, sino del amor que entrega. Y así, este Jesús rompe todos nuestros esquemas humanos de poder. Y nos invita a una lógica completamente nueva. La lógica del Cordero. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará el pábilo vacilante. Y esta frase contiene una ternura infinita. Porque nos muestra que ante la debilidad, Jesús no desprecia, sino que sostiene. Ante el pecado, no condena, sino que levanta. Y ante la fragilidad, no se aleja, sino que se acerca aún más. Porque su misión es restaurar sin aplastar, sanar sin herir, y amar hasta el extremo lo que el mundo ya ha desechado. Por eso su justicia es buena noticia para los pobres y escándalo para los poderosos. Hasta que haga triunfar la justicia. Porque aunque su actuar parezca lento, el reino avanza. Y la victoria está asegurada. No por violencia, sino por fidelidad. No por aplausos, sino por coherencia. Porque Jesús ha venido a establecer una justicia que no es venganza, sino reconciliación. Que no excluye, sino que integra. Y que no impone, sino que convence por la fuerza del amor. Y en su nombre pondrán su esperanza las naciones. Porque el proyecto de Dios no se limita a un pueblo, ni a una religión, sino que abraza a toda la humanidad. Desde los que nunca escucharon su nombre hasta los que han perdido la fe. Porque su reino es de brazos abiertos, de mesa compartida, de perdón sin condiciones. Y por eso, cada vez que anunciamos el Evangelio con ternura, cada vez que elegimos el amor en lugar del juicio, hacemos visible el rostro de Cristo entre los pueblos. Jesús, sabiendo que los fariseos tramaban su muerte, no responde con violencia, ni se escapa con miedo, sino que se retira en silencio. Lo cual no es un signo de debilidad, sino una demostración del poder del amor que sabe esperar el momento justo. Pues el reino de Dios no avanza con espadas ni gritos, sino con la firmeza de una misericordia que transforma sin necesidad de imponerse. Porque en el corazón del Mesías hay una paciencia inquebrantable, una ternura que no se agita, un propósito que no se detiene aunque el mundo quiera hacerlo callar. Esa retirada de Jesús no es una huida, sino una enseñanza. Porque al alejarse de la confrontación directa con quienes lo rechazan, abre espacio para sanar a quienes sí lo buscan con fe.
Y de este modo nos recuerda que no estamos llamados a pelear cada batalla, sino a discernir cuál es el camino de la paz. Porque no todo ataque merece una respuesta. Y no todo rechazo merece una reacción. Ya que el silencio a veces habla con más fuerza que las palabras. Mateo nos dice que muchos lo siguieron y él los sanó a todos. Y esa expresión es poderosa, porque no dice que sanó a algunos. Ni a los más justos, ni a los que merecían, sino a todos. Lo cual revela el corazón de un Dios que no excluye ni discrimina, sino que acoge sin condiciones. Y esto es lo que escandaliza a los corazones endurecidos. Que Jesús no hace excepción de personas. Que su misericordia no depende del pasado, ni del origen, ni del prestigio. La compasión de Cristo no tiene límites. Y por eso, en lugar de enfrentarse a quienes lo persiguen, se entrega a los que sufren. Porque el amor no necesita venganza, sino entrega. Y en esa entrega silenciosa Él cumple la voluntad del Padre, mostrando que el verdadero poder es servir con humildad. Jesús les pide que no lo hagan saber. Lo cual es otra muestra de su humildad y de su deseo de que la obra de Dios no se convierta en espectáculo. Porque el Mesías no busca fama, ni reconocimiento humano, sino la gloria del Padre y la salvación de las almas. Y en ese pedido hay una llamada para todos nosotros. Que no busquemos ser vistos, sino ser fieles. Que no nos preocupemos tanto por el aplauso, sino por hacer el bien aunque nadie lo note. Así se cumple la profecía de Isaías que dice: Este es mi siervo, a quien elegí. Mi amado, en quien se complace mi alma. Y con estas palabras se manifiesta no solo la identidad de Jesús, sino el gozo del Padre en su manera de actuar. Porque el verdadero Hijo no es el que impone, sino el que obedece. No es el que se impone por la fuerza, sino el que se dona hasta el final. Y en Jesús vemos al siervo fiel que lleva la salvación no con imposición, sino con mansedumbre. Pondré mi espíritu sobre él, continúa Isaías. Y esta promesa se cumple plenamente en Cristo, quien no actúa por su propio deseo, sino movido por el Espíritu del Padre. Y esa comunión profunda entre Jesús y el Espíritu es la fuente de su poder, de su sabiduría, de su ternura y de su autoridad. Porque no hay mayor fuerza que la de un corazón guiado por Dios. Y no hay mayor libertad que la de quien se deja conducir por el soplo divino. Anunciará la justicia a las naciones, profetiza el texto. Y en esta misión universal se revela que la obra del Mesías no es para unos pocos, ni para un solo pueblo, sino para todos. Porque el amor de Dios no tiene fronteras, ni conoce límites étnicos, ni se detiene ante las diferencias culturales, sino que abraza a toda la humanidad. Y en esa justicia anunciada no hay condena, sino restauración. No hay revancha, sino sanación. No hay imposición, sino anuncio de esperanza. Jesús no grita, ni vocea, ni hace oír su voz por las calles. Y esto es radicalmente contrario al estilo de este mundo que busca llamar la atención, imponer su presencia, hacerse notar. Porque el estilo del reino es el silencio fecundo, el actuar sin escándalo, la ternura que transforma sin espectáculo. Y en esto encontramos un llamado a revisar nuestras intenciones. Porque muchas veces actuamos más por vanagloria que por caridad. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Y esta frase contiene la esencia del corazón de Cristo.
que Él no desprecia a quien está herido, ni descarta al que ya casi no puede más. Porque su mirada no es de juicio, sino de compasión. Y su mano no aplasta, sino que levanta. Y su amor no abandona, sino que acompaña hasta que la llama vuelva a arder y la caña vuelva a tener vida. En un mundo que desprecia lo débil, que margina lo roto, que desecha lo que no sirve según sus criterios, Cristo aparece como el defensor de la fragilidad, el sanador de las heridas que el mundo no quiere mirar, el restaurador de los corazones resquebrajados, el que no pisa lo herido, sino que lo acaricia, el que no apaga lo poco que queda de luz, sino que sopla sobre la mecha humeante para que vuelva a encenderse. Porque para Él, todo lo que aún respira esperanza merece una segunda oportunidad. Esta actitud de Jesús revela no solo su infinita ternura, sino también su misión mesiánica más profunda. Pues no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No ha venido a premiar a los fuertes, sino a levantar a los caídos. Y ese mensaje escandaliza a quienes se creen sanos, a quienes han hecho del cumplimiento exterior su orgullo. Porque la gracia desarma todo mérito humano, y abre las puertas a quienes el sistema religioso pretendía mantener afuera. Cuando Isaías profetiza que el siervo proclamará el derecho con firmeza, no se refiere a una imposición jurídica o política, sino al restablecimiento del orden divino, donde cada persona es restaurada a su dignidad original, donde la justicia no es castigo, sino misericordia aplicada al sufrimiento, donde la ley se encarna en el amor y se cumple en la compasión. Y ese derecho que Jesús proclama es el derecho de ser perdonado, de ser sanado, de ser amado. Cristo no se cansa, no retrocede, no abandona. Porque su fidelidad no depende del aplauso de las multitudes, ni del reconocimiento de los poderosos, sino de la obediencia al Padre y del amor a cada alma. Y aunque sea rechazado, sigue amando. Y aunque lo acusen, sigue sanando. Y aunque lo persigan, sigue ofreciendo salvación. Porque su fuerza está en su fidelidad, no en las circunstancias. Hasta que haga triunfar la justicia. Dice la profecía, y esta promesa sostiene la esperanza del mundo. Porque aunque parezca que la maldad triunfa, que los injustos prosperan, que el mal avanza, Cristo está obrando en lo oculto, en lo pequeño, en lo silencioso. Y llegará el día en que su justicia se manifestará con plenitud. Cuando el bien vencido en apariencia se levante glorioso. Cuando el amor parezca frágil pero derrote todo odio. Esta promesa del triunfo de la justicia no es una utopía, sino una certeza escatológica. Porque Dios ha prometido que su reino se establecerá para siempre. Y esa justicia que parece lejana ya ha comenzado en el corazón de cada creyente, que vive conforme al Evangelio. Y por eso no podemos desesperarnos. Porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Pero su fidelidad nunca falla. En su nombre pondrán su esperanza las naciones, concluye la profecía. Y esta frase final abre el horizonte universal de la salvación. Porque el Mesías no es exclusivo de un grupo, sino que es el Salvador del mundo entero. El que une lo que estaba separado. El que reconcilia pueblos, razas, culturas y generaciones. El que es capaz de sanar hasta las divisiones más profundas del corazón humano. Esta esperanza no es una idea, ni un simple consuelo emocional, sino una persona, Jesucristo. Porque en Él se encuentra todo lo que el alma humana anhela.
En él se reconcilian el cielo y la tierra. En él se abren las puertas de la eternidad. Y solo en su nombre encontramos descanso verdadero. Porque su nombre es refugio, fortaleza, misericordia y salvación. Esta palabra, que parece tan breve, encierra una profundidad infinita. Porque nos revela el modo en que Dios actúa. La forma en que salva. La manera como se manifiesta su poder. Y no es en la fuerza de los poderosos, ni en los gritos de los orgullosos, sino en la ternura del siervo, en la mansedumbre del cordero. En la entrega silenciosa del que ama sin límites. En este Evangelio descubrimos también el camino que debemos seguir como discípulos. Porque no basta con admirar a Cristo. Hay que imitarlo. Y eso significa renunciar a la violencia, al orgullo, a la necesidad de imponer, para asumir el estilo del reino, que es humilde, servicial, silencioso y lleno de compasión. El Evangelio no nos llama a defender a Jesús con la espada, sino a encarnar su ternura en nuestras relaciones diarias, a ser portadores de su paz en medio de los conflictos, a sostener la mecha humeante en lugar de apagarla, a curar la caña herida en lugar de desecharla. Y en cada gesto de misericordia nos parecemos más al siervo del Señor. No es fácil vivir este camino. Porque el mundo nos empuja a gritar, a competir, a dominar. Pero el Evangelio nos invita a confiar en la fecundidad de lo pequeño. En el poder de la bondad. En la fuerza de la paciencia. Y a creer que Dios transforma la historia desde dentro, no desde fuera. Ser discípulo de Jesús significa cargar con su estilo. Asumir su mansedumbre. No ceder a la tentación de la violencia. Confiar en la siembra silenciosa que un día dará fruto eterno. Y saber que cada acto de amor auténtico, por pequeño que sea, construye el reino. El Evangelio de hoy es una invitación a ser siervos con Jesús. No protagonistas de espectáculos religiosos. No defensores de doctrina sin caridad. Sino testigos humildes de la ternura divina. Capaces de sostener al que está por caer. De encender nuevamente al que casi se ha apagado. De acompañar en silencio a quienes el mundo olvida. El corazón del mensaje de este Evangelio se manifiesta. En su esencia más pura, cuando contemplamos al siervo elegido por Dios. Aquel que no grita, ni hace alarde, ni alza la voz en las plazas. Pues Jesús, en su mansedumbre, revela la auténtica fuerza de la ternura divina. Y mientras el mundo exalta la arrogancia, la venganza y la prepotencia, Él escoge el camino del silencio compasivo. Una actitud que no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Porque en el silencio amoroso del Cristo rechazado, perseguido y planeado para ser destruido por los fariseos, se oculta la estrategia celestial que redime. Y esa calma que no rompe la caña cascada ni apaga el pábilo vacilante. Es la misma que sostiene nuestras esperanzas más frágiles. A través de esta imagen profundamente simbólica, Jesús se convierte en defensor de los quebrantados. En protector de los que ya no brillan con fuerza. En compañero silencioso de los que han sido olvidados por los sistemas del mundo. Y es justamente a ellos, los marginados. Los descartados, los despreciados. A quienes Dios exalta y llama sus preferidos. Porque el reino que Él viene a instaurar no se edifica con proclamaciones ruidosas, sino con la levadura del amor, que sin ser visto, transforma toda la masa del mundo. Y esta levadura es la misericordia que actúa sin protagonismo.
pero con una eficacia invencible. Pues mientras el orgullo se desgasta en su ruido, el amor crece en lo escondido. El plan de los fariseos de destruir a Jesús, lejos de lograr su propósito, se convierte en la plataforma desde la cual él revela el rostro verdadero de Dios. Y en lugar de responder con odio, Jesús responde retirándose, enseñándonos así que no todo conflicto necesita de una confrontación directa, y que muchas veces el silencio prudente y la retirada estratégica son también caminos santos que protegen la vida y permiten que el bien continúe su obra. Porque el amor sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Y en Jesús descubrimos esa sabiduría que no busca imponerse, sino salvar. La profecía de Isaías que se cumple en Jesús nos ofrece un retrato del siervo que Dios ama y en quien ha puesto su espíritu. Y este espíritu, que no busca protagonismo, que no necesita de multitudes para actuar, es el mismo que sopla suavemente sobre nuestras heridas, consolando, restaurando, vivificando. Y es este espíritu el que sostiene el alma de Jesús en su camino hacia la cruz. Y también el que sostiene nuestras propias cruces, muchas veces invisibles. Cuando caminamos con el corazón roto pero la mirada fija en el amor, sabiendo que Dios no apaga nuestra pequeña llama, sino que la protege hasta que vuelva a brillar. La promesa de que Jesús llevará la justicia hasta la victoria. Es una declaración que resuena con fuerza en medio de un mundo marcado por la injusticia. Porque aunque parezca que el mal triunfa, aunque muchas veces los inocentes sufran, y los poderosos se enriquezcan a costa de los débiles, Jesús sigue obrando en lo oculto, llevando poco a poco la verdad al lugar que le corresponde. Y la victoria de la justicia no será ruidosa ni inmediata, pero será cierta. Porque el bien nunca pierde, simplemente espera. Y esa espera es la prueba de que Dios no actúa con ansiedad, sino con propósito eterno. El corazón de esta enseñanza no es solo admirar la figura de Jesús como siervo de Dios, sino asumir su forma de ser como camino para nosotros mismos. Y eso implica renunciar a la violencia, dejar de apagar los pábilos ajenos, y comprometernos a ser también protectores de los frágiles, y defensores de los que la sociedad quiere destruir. Porque todo aquel que sigue al siervo manso es llamado a reproducir su mansedumbre. Y esa es una tarea que exige morir al ego, perdonar sin medida, amar incluso al enemigo, y ser capaces de retirarnos cuando el conflicto amenaza, con apagar el Evangelio en nuestros corazones. Jesús no necesita demostrar poder para ser poderoso. No necesita alzar la voz para hacerse escuchar. Ni necesita castigar para impartir justicia. Porque su autoridad nace del amor radical que no se impone, sino que se ofrece como don. Y ese es el mayor testimonio que tenemos como iglesia. Vivir con la mansedumbre del Cordero. Y no con la fuerza del lobo disfrazado de pastor. Y cuando la iglesia olvida esto, pierde su alma. Porque la victoria del Evangelio no se mide en conquistas visibles, sino en corazones transformados por la ternura divina. Cada vez que protegemos una vida que el mundo quiere destruir, estamos siendo fieles al corazón del Evangelio. Cada vez que acompañamos a un débil sin juzgarlo, estamos repitiendo el gesto del Cristo que no apaga la mecha que aún humea. Y cada vez que respondemos al odio con amor, estamos anunciando al mundo que la justicia de Dios no se parece a la justicia del hombre.
Porque la de Dios es paciente, restauradora y definitiva. Mientras que la del mundo es vengativa, impulsiva y pasajera. El silencio de Jesús ante la amenaza de destrucción es la mayor lección de humildad para nuestro tiempo. Pues vivimos en una cultura que cree que todo debe ser dicho. Todo debe ser defendido, todo debe ser confrontado. Pero Jesús nos enseña que hay una sabiduría superior, que escoge cuándo hablar y cuándo callar. Y que muchas veces el verdadero testimonio se da en la serenidad con la que evitamos alimentar el conflicto. Porque la paz no se construye con gritos, sino con gestos que sanan. Jesús sabía que su hora no había llegado. Y por eso se retiró. Porque no se trata de correr hacia el martirio antes del tiempo, sino de discernir cada paso con obediencia al Padre. Y esa docilidad nos enseña a vivir no desde el impulso, sino desde la escucha. Porque quien escucha al Espíritu no reacciona con violencia, sino que responde con paz. Y esa paz es la que transforma el mundo. El Evangelio de hoy nos llama a volver al corazón de Dios. No para imponer normas, sino para vivir el amor que sostiene a los frágiles. Y es tiempo de revisar si en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras comunidades, seguimos apagando mechas o rompiendo cañas. O si, como Jesús, estamos dispuestos a caminar al lado de los quebrados. Sin juzgar, sin condenar, simplemente amando hasta que la luz vuelva a brillar. Jesús es la promesa cumplida de Isaías. Pero también es el desafío de vivir de una forma nueva. Sin ruidos, sin violencia, sin imposición. Y eso no es fácil. Porque amar como Él amó exige crucificar el ego cada día. Pero en ese sacrificio se esconde la verdadera alegría del reino. Que esta palabra nos sacuda el alma, nos devuelva la compasión y nos convierta en presencia sanadora en un mundo herido. Porque no hay evangelio verdadero si no se encarna en la defensa del más pequeño, en la protección del que sufre y en la paciencia con los que aún no entienden. No temamos ser frágiles, porque Dios se complace en restaurar lo débil. Y no temamos ser mansos, porque el manso heredará la tierra. Y no temamos al silencio, porque en el silencio habla Dios. Como iglesia, necesitamos volver a Jesús. No al Jesús de los templos vacíos de misericordia, sino al Jesús que camina entre los campos, que se retira en silencio, que cura sin aspavientos, y que ama hasta que la justicia se cumpla. Que esta meditación nos lleve a un compromiso profundo. Vivir como el siervo amado. Proteger lo débil. Renunciar a la violencia. Y confiar en que, aun en medio del rechazo, Dios sigue obrando. Y su justicia, aunque parezca demorar, llegará con fuerza. Y en su nombre, finalmente, esperarán las naciones. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.